Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. Toda la gente que nos ve en sus hogares, gracias por recibir esta señal del canal KW y una emisión más de Quien Resulte Responsable. A la gente que nos escucha por el 90.3, gracias por escucharnos. Y bueno, vamos a tener un tema que casi no se toca. Se habla mucho de él, se dice mucho de él, pero pocas veces abordado con la seriedad y con el invitado que tenemos el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a Briseida Velasco. Briseida, con gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Federico Mayorga. Liliana Fernández, especialista en atención de víctimas y delitos y testimonio del secuestro. Nos va a platicar un poquito. Y bueno, tenemos a una víctima de secuestro que fue rescatado y ha estado enfrentando un procedimiento jurídico, obviamente, en contra de estos malhechores. Le nombraremos, le pondremos el nombre de Eduardo en esta entrevista, que va a ser muy importante que conozcan realmente el testimonio de una víctima de secuestro. Eduardo, con el gusto de saludarte, buenas noches. Es un gusto saludarte, Federico. Gracias, Briseida, gracias, licenciada doctora Elena. Eduardo, es un asunto que obviamente cambió tu vida, cambió la de tu familia. ¿Qué sentiste y qué día fue cuando fuiste secuestrado? ¿Cómo se inició este proceso de tu secuestro? Bueno, pues es una historia que no quisiera tenerla, porque verdaderamente es una vida diferente. Es algo que no le deseo a nadie, pero bueno, me encontraba en una reunión con amigos cuando de pronto irrumpieron y empezaron a decir quién es Eduardo, y Eduardo no quería dar la cara porque pues venían armados con armas largas, pistolas, mujeres, hombres, motocicletas, camionetas. Era una situación fuerte, difícil y pues para mí catastrófico. Ese día tú estabas compartiendo con algunos amigos. ¿Qué horas eran, Eduardo? Eran las 8:30 de la noche cuando esto sucedió y bueno, pues al llegar estas personas al lugar, pues al final de cuentas uno de los que estaba afuera dijo que yo tenía una seña en particular y la buscaron y pues dieron con ella y se dieron cuenta que era yo la persona que buscaba. Me llevaron. En ese momento, ¿qué sentiste cuando te identifican? Que me moría. O sea, creí que ¿En ese momento pensaste que te iban a matar? Sí, nunca pensé que me fueran a secuestrar. Pensé en que iban sobre mí para que le jalaran el gatillo. Así se veían como iban un poco dominados por los estupefacientes. Yo que sé qué drogas traían estos. Sí sentí eso, pero de una forma pues que nunca había vivido esta experiencia en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma. Sentía que el corazón me dejaba de latir. En ese momento hablamos de las 8:30 de la noche que llegó este grupo armado, irrumpió en ese domicilio, te identifican. ¿Y qué te dicen al momento que te identifican? Bueno, pues que ya me llevó la tristeza, ¿no? En otras palabras, y vas para arriba. Y me llevaron. ¿En qué te subieron? En una camioneta. ¿No te vendaron o te taparon los ojos en ese momento? Me llevaron hincado en la camioneta porque esa camioneta no tenía uno de los asientos que van de un lado a otro. Es un asiento grande.
le quitaron el asiento en medio, entonces tenían un gran espacio y me llevaban hincado y así me llevaron. ¿Qué pensabas en ese momento? O sea, ¿qué venía a la mente? ¿Qué venía a la mente tuya en ese momento? ¿Qué pensaste? ¿De qué fuiste presa? Obviamente de la delincuencia, pero en sí me encaminaron y ya me llevaron, pusieron sus pies encima de mí las personas que iban adentro. Fuiste sobajado. Apagaron 2 cigarrillos en mi espalda y con un punzo cortante, si te mueves te la encajo, aguanta. Entonces, ¿eso qué tiempo duró? Ese inter de que sales te sacan de la fiesta, te suben a esa camioneta que tú mencionas, te llevan ese trayecto, ¿qué tiempo duró? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Cuál era el sentimiento de Eduardo? Pues, en primer lugar, que me iban a matar. Sí, nunca pensé en otra cosa. Dije, yo no se la debo a nadie, no le he hecho nada a nadie. Mire, tenemos en la línea, si me permites, Eduardo, tenemos a Liceo Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. Juan Francisco, con el gusto de saludarte nuevamente. Buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a tu importante espacio radiofónico. Bueno, pues aquí estamos platicando, le pusimos el nombre de Eduardo, una víctima de secuestro. Y obviamente nos está platicando cómo sucedió, cuál fue el primer síntoma al momento que llegan y lo raptan, lo sacan de un domicilio. Diferentes sujetos lo abordan y cómo lo traían en ese vehículo antes de llegar al lugar donde él nos platicará cómo sucedió todo esto. Aquí hay una situación, lamentablemente, Juan Francisco, muchos estados han tratado de minimizar la situación del secuestro, ya ahora iniciando denuncias contra quien resulta responsable o desaparición de persona, en vez de manejarlas como tal, como un secuestro. Y lamentablemente, bueno, siguen varios estados puntando en punta en este tipo de situaciones, en este tipo de delito, porque de acuerdo a los reportes que tienen, cada 6 horas se produce un secuestro en nuestra República Mexicana. Pues sí, mira, es lamentable este tema porque efectivamente ha habido una guerra de cifras que en lo que se caracteriza es eso, que hay una enorme variante y una variación, inclusive diríamos deshonestidad por parte de las autoridades, de tratar de hacerse ver como que en sus territorios las condiciones de seguridad y justicia no están tan mal como la percepción ciudadana. Y entonces nos hemos encontrado, por ejemplo, que en los reportes que por ley tienen que mandar al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se hacen mes a mes, en el monitoreo que hacemos varias de las ONGs que estamos muy pendientes de esa información, se deriva que hay información que francamente no es creíble, variaciones muy importantes de mejoría de un mes a otro, cuando sabemos nosotros por encuestas de victimización y por las propias llamadas. Nosotros en México Unido contra la Delincuencia tenemos un programa permanente de atención a víctimas y ese nos deja ver pues cómo están la incidencia en varios de los estados que lamentablemente padecen de este flagelo. Dicho sea de paso, Morelos es una entidad que nos preocupa, nos ha venido preocupando durante muchos meses y años ya, porque dio un salto impresionante de 2011 a 2012, 2013, pasó del lugar 19 al lugar número 4 en número de secuestros cometidos en el país, lo cual te deja ver la situación tan abrumadoramente preocupante y delicada que está sucediendo ahí en Morelos. Pero repito, las cifras muchas veces las encontramos con que hay discrepancias que, insisto, no son creíbles. Yo creo que este tema ya se ha venido desgastando tanto que las propias autoridades saben o les hemos hecho saber, insisto, distintas ONGs, que ya no nos chupamos el dedo y que estamos totalmente en desacuerdo con que traten de recatalogar o reclasificar delitos simplemente para que algunos que son de mayor impacto social, como es el caso del secuestro, la extorsión u obviamente el homicidio, violación, pasen a ser robos con violencia o alguna otra clasificación ahí distinta. Entonces, poco a poco se ha venido sofisticando esta medición para que este tipo de variaciones ya no tengan mérito o reconocimiento alguno. Fíjate que a mí una de las cosas que me preocupa, Veracruz, también cómo se encuentra, Tamaulipas, digo, obviamente Tamaulipas está ahorita dentro de los primeros lugares, Guerrero, digo, lamentablemente también volvió a subir, el Estado de México, el mismo Distrito Federal,
Pues sí. Mira, parece que estás leyendo la lista que tengo yo aquí a mi alcance de justamente cuáles son los campeones, y es un muy indigno lugar evidentemente donde estar, pero son esos estados que acabas de señalar, que son efectivamente Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Morelos, Veracruz, Guerrero, Jalisco y el Distrito Federal son los campeones en materia de inseguridad y concretamente de secuestros y extorsión. Ok, la creación de esta fiscalía por parte de la Procuraduría General de la República, donde está al frente el licenciado Renato Sales Gasque, vamos, ¿cómo está funcionando? Pues mira, te haría una serie de precisiones. Uno es, técnicamente su nombre correcto es la Coordinación Nacional Antisecuestros. Coordinación Nacional Antisecuestros, tienes toda la razón. Y su nombre te dice mucho, y perdón que haya usado, pero lo que pasa es que hay una diferencia tangencial y muy importante entre que fuera una fiscalía y una coordinación. Y el impacto, digamos, en el mundo real es que al ser un mero coordinador, y esto lo hemos platicado, es más, se lo platicamos en el segundo día de funciones que estaba Renato Sales despachando en su oficina, el segundo día en funciones le fuimos a decir, hay un grave problema estructural en el funcionamiento que tienes a tu cargo, porque eres un coordinador, no eres ni un fiscal, ni tienes capacidad de mando. Entonces, la coordinación lo que hace, y no es en deméritos, al contrario, lo que estoy diciendo es un poquito para que entendamos cuáles son los alcances de esa coordinación, y lo que puede hacer, como su nombre lo dice, es coordinar. Sí. Bueno. Mucho menos, simplemente da reportes de cómo están sucediendo las cosas en los distintos lugares en el país, y hace visitas y genera de alguna manera estadística y recomendaciones a las autoridades, principalmente las locales, con las cuales tiene el contacto, porque en esencia, aunque hay un tema de competencias cruzadas, en esencia el secuestro es un delito de índole local. Entonces, aquí hay que señalar que Renato Sales pues podrá tener toda la mejor voluntad del mundo, pero no tiene capacidad de mando. ¿Deberían de darle una posición como un fiscal general de esta coordinación como tal? Pues mira, podríamos evolucionar a que efectivamente tuviera alguna capacidad mayor a simplemente emitir recomendaciones, y otra donde su conocimiento ya de la materia y de la problemática que sucede en los distintos estados, que pudiera efectivamente incidir más en la toma de decisiones. Aquí el problema que nos vamos a enfrentar es que el celo por parte de las autoridades estatales y concretamente de los gobernadores de que la federación no se meta más que en aquellos que ellos quieran expresamente, seguramente va a generar este problema. Yo les diría ahí que en descargo de este tema, la ciudadanía lo que reclama es mayor seguridad, no si hay competencias exclusivas o no, sino que la ciudadanía lo que reclama es que la realidad delictiva en materia de secuestro, si no se abate de fondo, vamos a seguir generando estados de excepción, estados fallidos, como los campeones que te estamos señalando. Entonces, sí sería deseable que efectivamente esa coordinación se transformara a algo que fuera un poco más eficiente y más eficaz en que las políticas antisecuestro en todo el país, con sus problemáticas regionales que no son las mismas, se pudieran realmente atender no solamente con recomendaciones, sino con instrucciones y con mandatos para que esas acciones realmente trasciendan a los resultados, cosa que hoy no sucede. Así es. Licenciado Juan Francisco, entonces estas fiscalías que también están en los estados, pues nada más son de nombre, porque no se entiende bien su función. Bueno, en los estados sí hay, digamos, hoy hay un órgano dependiente de la Procuraduría General de Justicia de cada uno de los estados que está encargado de justamente atender todos los temas de secuestro. Aquí son las famosas unidades antisecuestros, las UEX o unidades especializadas contra el secuestro, para ser más preciso en su terminología. Estas UEX, lo que hemos estado viendo, y de hecho nosotros estamos haciendo un levantamiento a nivel nacional y vamos a generar muy próximamente una publicación donde les vamos a calificar su desempeño, y aquí encontramos de todo. Encontramos algunas que tienen un nivel de desempeño, no voy a decir que óptimo, pero bastante aceptable, pero en la gran mayoría de los casos encontramos unidades que están subcapacitadas, subequipadas, aisladas del funcionamiento de la Procuraduría y en algunos casos, francamente, en estado deplorable. Cosa que no es aceptable porque, entre otras cosas, ha habido enormes partidas presupuestales. Estamos hablando de cientos de millones de pesos asignados a cada estado para que estas unidades realmente funcionen. Entonces, aquellos lugares donde tenemos literalmente tejabanes o un par de escritorios para dejar ver que hay una unidad
especializada contra secuestro. Es una tomada de pelo y algo que vamos a denunciar públicamente en breve cuando hagamos nuestro siguiente levantamiento. Hicimos uno primero y justamente denunciamos aquellas unidades que no estaban cumpliendo ni con los mínimos requisitos, y no sorpresivamente dentro de estos estaban varios de los estados que ya reclamamos, son los que tienen los peores niveles de inseguridad en materia de secuestro. Morelos lamentablemente era uno de esos, y ninguno de los procuradores de ninguno de los 4 estados que señalamos hablaron o se pudieron, digamos, de alguna manera limpiar de la mancha, porque de hecho reconocieron que efectivamente estaban rezagados. Esperemos que en una nueva etapa ese rezago se componga y que eso se traduzca no solamente en que haya instalaciones más dignas, sino que el resultado sea mejor, que efectivamente la incidencia delictiva baje, porque ningún habitante de ningún estado, y los morelenses en particular, no se merecen estar en esa situación para que haya una persona como el que tienen ustedes ahí, haya pasado por ese infierno que deja huellas permanentes para la comunidad, para la familia, para muchas personas que pues lamentablemente han pasado por este viacrucis. Pues Juan Francisco, te agradecemos muchísimo tu comentario. ¿Algo más que quieras agregar? Pues mira, nada más que en todos estos temas el empoderamiento ciudadano es fundamental, y que el trabajo de la ciudadanía, de organizaciones, ONGs, organizaciones de comunitarias, etcétera, debe de ser para trabajar con la autoridad, no contra la autoridad. De lo que se trata aquí no es de destruir a las autoridades, por el contrario, hay que fortalecerlas, hay que asegurar que tengan los elementos a su alcance, hay que asegurar que tengan la información para hacer realmente labores de inteligencia, y para que de la mano podamos estar unidos y buscar mejores condiciones. La mejor noticia para los delincuentes es que la ciudadanía esté por un lado y la autoridad por otra, y ese espacio en medio lo llenan los delincuentes. Entonces lo que tenemos que es cerrarles la brecha y trabajar de la mano ciudadanía y autoridad. Digo, definitivamente, fíjate que hoy por hoy yo creo que es muy importante también destacar que existe ya la coordinación entre lo que es Policía Federal, las policías estatales, inclusive las zonas militares en cada uno de los estados de la República, donde obviamente van todos en conjunto en contra del cierre de esa brecha hacia los delincuentes, obviamente para que caigan todos y ya no queden afuera estas gentes que producen tanto daño a la sociedad. Esa es la clave, y lo que estamos buscando ahí es que el índice de impunidad se reduzca de los niveles que tenemos hoy en secuestro del 98-99%, así como te lo digo, 98-99% de porcentaje de impunidad en nuestro país, y que se tenga que reducir a niveles, pues caray, no sé, el 50, el 30, el 20%, pero niveles del 99%, lo que se manda es una señal poderosísima para que aquellos enemigos del bien y infractores de la ley pues estén haciendo a sus anchas sin ningún tipo de temor de ser sorprendidos o reprimidos, porque tienen 99% de posibilidades de no ser sancionados. Pero ¿sabes qué, Juan Francisco? Yo siento que hoy por hoy el hecho de que independientemente de que le hayan nombrado coordinación, siento que la Federación tiene el interés de acabar con esto. Pues sí, yo creo que y ese interés debe de no solamente no disminuirse, porque aunque suene extraño, por ahí desde 2004, 2005, 2006, donde había ese interés, después ese interés se perdió por otra serie de actividades, y ahí una incidencia que venía con una trayectoria, no te voy a decir que para disminuir, para eliminarse, pero sí con una trayectoria de mejoría, se disparó en forma brutal porque ese interés se perdió. Entonces lo que queremos es que, y bien lo señalas, hay ese interés no se debe de perder por ningún motivo, y menos aún si empezamos a lograr ver que haya una disminución, porque si en ese momento piensan que la batalla ya se ganó, vamos a tener otra espiral como ya sucedió históricamente. Perfecto, pues Juan Francisco, te agradecemos mucho este enlace y un fuerte abrazo para todos ustedes. Igualmente, como siempre a sus órdenes, y encantado de estar en contacto con ustedes, y que sepan que estamos disponibles para ayudar a la ciudadanía, en este caso con nuestros hermanos morelenses. Gracias. El licenciado Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. Lili, vimos un primer pasito a lo que él pasó. ¿Nos los platicas después del corte? Claro. Vamos a un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter.
QRRTV y en nuestro correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, continuamos aquí en quien resulte responsable. Lili, imagínate, bueno, obviamente digo, tú lo sabes, pero yo me imagino, sí, el que llegara a este comando, que ingresara a esa fiesta, que preguntaran por Eduardo. Obviamente no sabían, todo el mundo se quedó sorprendido para ver armas largas, armas cortas, de acuerdo a lo que nos describe. Y obviamente en ese inter, cuando agarran y lo identifican, yo creo que se te cae el mundo en ese momento. Como le preguntamos a él, pues ya me mataron, ¿no? ¿Qué puede pasar en ese inter por la cabeza? Porque estás en shock. Bueno, aquí entran definitivamente los mecanismos de defensa. Cada individuo tiene mecanismos diferentes. Podría ser la negación, o sea, que se negara a sí mismo, esto no puede estar pasando, o sea, debo estar soñando, esto debe ser una pesadilla, etcétera. O podría ser la intelectualización, que por ejemplo hace un rato Eduardo dijo, bueno, pensé en la delincuencia. Eduardo es una persona sumamente inteligente y esto pienso que le ha ayudado bastante, o sea, su forma de ser y aparte todos los valores, toda esa formación, esa espiritualidad tan fuerte que tiene, ese fue un sostén muy grande. Ese es un mecanismo de defensa que no está en la psicología, pero que existe. Pero bueno, también si me permiten retomar un poquito ahorita la llamada del licenciado Juan Francisco Torres, claro que es importante la participación ciudadana, pero no hay que perder de vista que también hay mucha gente que se quiere colgar del dolor ajeno. Las víctimas se han vuelto un tema y una como bomba de tiempo, las están utilizando, las están politizando. Otros partidos que quieren tirarle por acá, por allá, entonces hacen carne de cañón de las víctimas y eso no se vale. Eso no es correcto. Y hay que ubicarlos, víctimas, porque, ¿no? exacto, yo quiero verlos, a ver si están en una audiencia de juicio oral con las víctimas. O vamos, de un juicio, vamos, en un reclusorio o en un juicio, vamos, como diferentes estados lo tienen los juicios orales. Sí. Pero llegar ya sea a uno o a otro lado es difícil. Vamos a seguir platicando con Eduardo. Eduardo, en ese momento agarran, te pegan, te ponen boca abajo completamente, te empiezan a apagar cigarrillos encima de la ropa. ¿Y qué pasa? ¿Qué más sigue? Bueno, pues trataron de perderme entre calles y carreteras. Pues la verdad es que soy una persona muy ubicada que conoce bien los rumbos. Yo sabía para dónde me estaban llevando. Me sacaron para una salida y como era sin pavimentar. Si no ubicamos, sin que menciones nombres para evitar tu seguir con tu anonimato, ¿no? Sí. Ok, entonces en ese momento, te perdieron, o sea, lo que buscaban era despistarte, que tú no supieras, que ellos no supieran dónde estabas o a dónde te llevaban. Así es, y ya una vez estando apartado de la ciudad, pues ya llegamos a un lugar a donde me bajaron de la camioneta y entonces me pusieron, la trae como una venda, pero transparente, no era y ya como si fuera una toallita, ¿sí? Y ya me bajaron, póntela, y ya me recibieron adentro de una casa, una señora, un señor, y le dijeron, pues vamos a electrocutar al secuestrado para que le podamos romper el chip, si es que trae chip de localización. Entonces, así fue como me pasaban alambres, cables de electricidad por todo el cuerpo. Ok. ¿Qué sentías? ¿En qué momento? Obviamente, no sé qué tiempo hubo de esas 8:30 de la noche al momento que ya llegas a esa casa de seguridad. 45 minutos, exageradamente. Sí, eso es lo que yo calculo.
y ya llegaron muchos más, eran como 17 los que llegaron a esa casa, y bueno, después me dieron una patiza muy fuerte. ¿Te golpearon? Me tumbaron 5 dientes, me quebraron la nariz, así, este ojo, al pegarme el pómulo, hacia abajo, pues el ojo quedó. ¿Y qué querían? ¿Por qué te golpeaban? ¿Cuál era la posición de golpearte? Porque decían que había sido cobarde y no había dicho yo que yo era como al que buscaban. Y pues les digo, pues yo creo que nadie va a decir, pues ¿cómo crees? Y es que eso es lo que me tiene molesto y eso es lo que nos tiene molesto. Y entonces de repente comenzaron a dar unas vueltas a mi alrededor después de que me levantaron del piso. Me puse el pantalón, fueron totalmente, y empezaron a girar y daban vueltas y te daban la feria del SAT, que decían ellos. Y como iban pasando, te iban golpeando a manotazo. Entonces, pues se siente la cabeza, el cuerpo, pues muy inflado, te hormiguea. Bueno, es una situación difícil. En eso el jefe de la banda les dice, callados, silencio, y se caen todos. Y en eso ya viene con la cacha de la pistola y me da un trancazo, pero de muerte. Sentí como me empezó a dar vueltas todo, porque caí al piso. Y hice una exclamación, un grito de dolor muy fuerte. Y yo sentí que me moría. En verdad fue el dolor fuerte, pero no perdí el conocimiento. Sí, seguía yo tratando de ubicarlos, porque para entonces se me había caído la venda. Y empecé a ver a todos como con los ojos cerrados, pero comencé a ver. Por eso fue que posteriormente pude ubicar a todos. En ese momento, ¿pensaste que podías morir cuando empezaron a golpearte? Sí, yo sentí que me iban a matar a golpes. Perdón, no, por favor, Brice. No, ¿usted ya había recibido unas amenazas antes de que se diera esto de la reunión y que lo sacan de esta manera? Nunca habían tenido ninguna amenaza, nada más. Nunca nada. Eduardo, ¿qué seres más cercanos a ti, me imagino, que pensaste en tu familia? Eso me decía mi esposa, me preguntó que si yo había pensado en ellos. Y le dije no, porque en la noche tuve a mi bebé en mis brazos y le dije, te amo, eres lo más hermoso de mi vida. Y a mi esposa le dije en la mañana al salir a trabajar, estoy orgulloso de una mujer tan linda como tú. Gracias por compartir tu vida conmigo. Vive una sobrina con nosotros. Le digo, estoy deseoso de que hagas una oración por mí. Hizo una oración. Y de algún modo es una situación que es repetitiva el hecho de hacer esto. Entonces sentía que en mi corazón no estaba falto o que hubiera tenido una reclamación de parte de mi familia, porque siento que ese ambiente de cariño y de amor lo he cubierto en tiempo y en forma, dicen los abogados. ¿Perdiste en algún momento, después de que te golpearon la última vez el jefe de la banda, perdiste la esperanza porque no te habían en ningún momento te habían mencionado que era un secuestro? No. Por lo que tú me platicas y me refieres ahorita. Entonces, ¿en qué momento te enteras tú de que esto se trata de un secuestro y no de que una ejecución? Se van como 10 personas, se quedan como 5 o 7. Entonces me atan las manos hacia atrás, junto con los pies. Dijeron ellos, iguanarlo. Entonces me aventaron en una esquina en donde estaban otros secuestrados, 2 muchachos en el Distrito Federal y otras personas secuestradas. Y ahí ya empieza a oír una voz y se puso a platicar conmigo y me preguntaba que si sabía yo por qué estaba yo ahí. ¿Qué te empezó cómo se acercó a ti esta persona? Me dijo,
Eduardo, ¿sabes tú por qué estás aquí? Digo, pues no sé, yo creo que lo que quieren es mi dinero, pero pues yo dinero no tengo, lo que tengo son deudas. Dice, no tanto por tu dinero, dice, sí es una parte, pero estamos aquí por otros calificativos que él me dio. Y le digo, pero pues no entiendo. Si es por esos calificativos, le digo, el mundo está lleno de cosas peores. ¿Y quién eres tú? ¿Eres autoridad? ¿O de qué se trata? ¿Por qué me golpearon? Si lo que quieren es esto. Pues, la verdad todavía no es para pisos. Si quieres, quítate la venda. Podemos platicar de frente. A nosotros ya nos pagaron por hacer el trabajo. Bueno, digo, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Que llore, que suplique o que haga algo? ¿Eso en qué lapso pasó? Porque vamos, de las 8:30 que saliste de esa casa, que te sacaron de la casa, a 45 minutos hasta donde te dejaron, posteriormente empezaron a hacer sus ritos, a marchar y a golpearte, y en qué momento, ¿cuánto tiempo pasó? Yo considero que eran como las 10 de la noche. O sea, estamos hablando de 3 horas y media. Sí, cuando ya todo esto estaba pasando. Y me preguntaban eso, me decían, lo que pasa es de que el jefe de la banda sí quiere el rescate. Y entonces vamos a tener que peinar a tu familia. Pero te aclaro, tú vienes para piso. Ok, ¿y en qué momento te percataste tú que había otras gentes ahí que estaban también privadas de la libertad? Porque él mismo me dice, a ver, dice que no creas que estás solo, aquí hay otras personas. A ver, preséntense y denle la bienvenida a y cada quien dijo su nombre y con una grosería me decían bienvenido. ¿Cuántas personas había? 4. O sea, eran 4 más aparte tú. Sí. Entonces... Esto, y al momento que se presenta esta persona que te dice que se quiere también tu dinero, que se trata de un secuestro, ¿qué pasó en ese momento emocionalmente dentro de ti? Pues es una desilusión porque pues ya no tienes opción si sabes que van a peinar a tu familia, como él dijo, y aparte de todos modos me iban a dar cuello, decían, van a dar piso. Entonces, pues lo único que piensa uno es, ojalá y mi familia no se le ocurra vender ni pagar nada, porque de todos modos te van a dar. Eso es lo único. ¿Temiste por tu vida? Sí, claro, no, sí, por supuesto, yo me encomendé a Dios, Señor, si es el tiempo en el que me has de llamar, que sea rápido, y si no me duele, mejor. ¿Cuánto tiempo estuvo? 21 horas. Ahí horas, en ese lugar. Horas, 21, desde el rapto hasta, desde el secuestro hasta que nos recuperaron, 21 horas. O sea que a las 4:30 de la tarde, más o menos, 4:45, llegaron los de la UESC al rescate. En esas 21 horas, digo, por lo que vemos, Lili, cuántas cosas y cuántas emociones encontradas, porque obviamente va desde el sentimiento donde dejas de valer todo y no eres nada, porque estás a merced de los mercenarios. Así es. Emocional, física y psicológicamente. Te encomiendas, obviamente te encomiendas a Dios. A lo que tú creas, ¿no? Uh-huh. Y obviamente en ese ínter te da fortaleza, esa tranquilidad, porque traes una paz espiritual. Pero el miedo es aterrador. Está presente. Es aterrador. Aunque uno se controle, en el caso mío, era aterrador el miedo, pero trataba de no demostrarlo. Y le pedí a Dios, me he humillado delante de ti, no permitas que me humille delante de esto. Entonces es también a veces contraproducente el actuar demasiado valiente, porque ellos lo que quieren enseñar es su poder. Sí, porque es una guerra psicológica. Claro, sí.
Además, recordemos de que los secuestradores suelen padecer el trastorno sadomasoquista. Entonces, ellos no nada más van por el dinero del secuestro, porque ellos podrían ir a asaltar una tienda, asaltar un banco, lo que sea, pero no, a ellos les gusta ese sentir, ese poder, esa crueldad. Entonces, es muy importante que si alguna autoridad, no sé, algún magistrado, un juez nos está escuchando, pues que viendo, sepan, yo creo que muchos, que sepan que esa gente no va a cambiar, y esos programitas de reinserción social y demás, por favor, o sea, esa gente, perdón mi expresión, pero está podrida del corazón, podrida de la mente, no cambian. Entonces, esa gente tiene que estar presa, porque en los casos de la gente que... un mal social. ¿Mandé? Es un mal social. Sí, y también padecen un trastorno antisocial, en el cual disfrutan, gozan, infringiendo terror, dolor, etcétera. Y muchas veces no nada más se observa el secuestro, también dentro del secuestro vamos a encontrar altos continentes de violencia de tipo sexual, que llegan a cambiar inclusive la identidad sexual de las víctimas. Empiezan los trastornos orgásmicos, trastornos de eyaculación, trastornos de sueño, o sea, por ejemplo, pesadillas, terror nocturno, el estrés postraumático, que uno escucha, ¡ay, estrés postraumático! No, oye, es de verdad no poder controlar esas emociones de ansiedad, de angustia en todo momento, y que pueden durar desde 5 años hasta 20, 30, qué sé yo, toda la vida. Por ejemplo, en mis investigaciones científicas he encontrado gente con secuelas por secuestro de más de 30 años. Yo creo que es algo que nunca olvides. Sí, no lo olvides. Vamos a un corte. No deje de comunicarse al 311-9030, 773-11-9030, 773-1761-10. Esperamos su opinión. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Continuamos. Es que es un tema de veras de tristeza. Digo, qué bueno por ti, Eduardo, que estás aquí. Sobre todo admiro tu valentía. El que vino a dar la cara, nosotros quisimos manejarlo de esta manera. No queremos mencionar ni de qué parte fue esto, por protección para él. Pero la enseñanza que nos está dando él en todo esto, si la analizamos, es de una entereza y de un deseo en busca de justicia. El platicarnos su historia no es generar un punto amarillo en un programa, no, es realmente conocer la crónica de una persona que vivió un secuestro. Y lo difícil. Que nos haga realmente tener esa conciencia y ese valor para no permitir quedarnos callados ante una situación de un ilícito, sino denunciarlo. Cómo te va enseñando y te va generando los valores que él tiene como persona. Al momento que sale de su casa, abraza a su hija, le da las gracias a su esposa y le pide que rece por un día más. Te habla, vamos, de una entrega. No sé si eso lo hicieras todos los días, porque también muchas veces sé que hay veces que algo presientes. Sí. Lo de pedirle la oración a la sobrina nunca lo había hecho. Lo de decirle a mi esposa lo hago diario. Lo de decirle a mi hijo lo hago todas las noches. Bendito sea Dios, ¿no? Aún dormido, dicen los psicólogos que se les graba lo que les digas. Si son chicos, pues bueno, yo llego y le digo que lo amo, que es lo máximo. Y bueno, entonces por eso me sentía completo. O sea, no sentí que
o no tenía un cargo de conciencia, de decir, híjole, la maltraté o a mi hijo. No, claro que sí reclamaba lo de mi vida, porque en mi creencia, pues Dios es el que tiene el control de la vida, y estos hacen la función más que Dios para decir hasta aquí llegó, y eso es parte de lo que se revela mi espíritu. Y por eso, más que nada, yo acepté venir y busqué la entrevista para invitar a la gente, a los que han vivido esto, que no tengan miedo, que vayan. Sí hay autoridades con las cuales pueden contar. Quizás tan polemizado el asunto, pero en lo que a mí me corresponde, sí encontré el apoyo. No he encontrado últimamente la secuencia para poderle dar más fluencia al asunto, al desahogo de estas audiencias o a las ampliaciones de las declaraciones. Como en esa área sí estamos muy mal. Yo puedo decirles que el asunto, desde la fecha, 30 días después hubo otra detención de los que se habían escapado. Gracias a Dios, cayeron 5 más. Y a esa fecha que fui para imputarlos, hasta el día de hoy, mi carpeta no tiene ni un ápice de avance en ningún tipo de investigación. ¿Cuántas personas fueron detenidas, Eduardo, por tu secuestro? Son 15. Y fueron 17, ¿no? No sé si es que van, o sea, que quedan 2 personas todavía. Sí, pero fíjate, imagínate, o sea, vamos, eran 4 y contigo 5 las personas secuestradas en ese momento. Y Eduardo, eran de diferentes lugares, ¿no? Sí, o sea, de diferentes partes sí, operan claro, con diferentes células. Eduardo, después de que se acerca esta persona y te dice, vamos, como tú mencionaste, vamos a despelucar a la familia, a peinar. ¿Qué te pidieron? ¿Qué hizo en ese momento esta persona? Me dijo que si valía yo 20 millones. Y le digo, pues si es para mi familia es poco, para ellos valgo mucho más. Sí, pero ¿en dinero los tienes? No, le digo, estás equivocado, yo soy una persona huérfana de papá y mamá, lo que he hecho, lo he hecho al sudor de mi frente, pero nada es mío, ve a los bancos, ve a las agencias, en donde debo todo lo que tengo. Entonces, creo que te equivocaste de cliente si piensas que vas a salir adelante conmigo. ¿Y qué te dijo? Pero ¿como cuánto me pueden dar? O sea, ya con ánimos de bajar. Así tal cual te lo dijo. Sí. Y entraste a una negociación con él. Yo le dije, pues, si tú buscas verdaderamente algo real, pídele 100, 150 a mi familia, que te lo traigan en mi camioneta. Y eso es real, y se van a tardar 3 días en buscar ese dinero porque tampoco lo tengo. Y yo creo que sí tengo amigos que le pueden prestar a mi familia algo de dinero, pero de esas cantidades, no de las que tú piensas. Y ya me dijo que lo iba a pensar y que mañana regresaba para que viera el asunto conmigo. Ok. En ese momento se retira esta persona, te quedas tú con las otras 4 personas, 4 víctimas que se encontraban en la misma situación que tú. ¿Llegaron a platicar algo entre ustedes? Sí, bueno, las víctimas se llevaban 7 días ahí, unos 6 y otros 7. Entonces, ¿de qué platicaron en ese momento ustedes? Bueno, pues ellos nada más me decían, mire, usted nada más dígales que sí a todos. Todavía no ha conocido a todos, van a venir más. Algunos están muy locos. Va a venir un niño, tiene como 8 años. Trae una madera, la moja en la cubeta y te pega en la espalda. Entonces, o sea, utilizando estas personas a un niño. Un niño de 8 años. ¿Qué esperas de ese niño cuando tenga 18? No, es verdaderamente muy triste. Pues ya con sus 8. Y imagínate, ¿y qué esperas cuando tenga 10 años más? No, sí, bueno, las familias, ahora sí que ya hay familias que se dedican al secuestro, familias completas. Por eso es tan importante, porque tienen vecinos. Entonces los vecinos tienen que hacer su llamadita anónima y se van a un teléfono público. Y denunciar claro. a la autoridad local
y si vamos con la autoridad local, tiene sus dudas, comuníquese a la Procuraduría General de la República o a la Policía Federal, digo, y obviamente denuncie, porque eso es bien importante. O sea, nosotros obviamente nos podemos cuidar entre nosotros, obviamente como vecinos sabemos quién llega, quién va, quién sale, digo, y cualquier cosa, inmediatamente agarrar, levantar el teléfono y llamar, porque de esas formas se evitan muchas cosas. Y una de las cosas que es triste, anteriormente veíamos que algo estaba sucediendo y nos parábamos y tomábamos datos y llamábamos, y hoy la gente tiene miedo y se sigue. O también se vuelve indiferente, ¿no? Temes por ti, pero yo creo que es una forma que tenemos que cambiar. También es holgazanería, porque ¿qué les cuesta hacer una llamada anónima? Te da miedo. Pero eso no justifica, Pero, o sea, si después de escuchar este testimonio sí, alguien no denuncia de verdad, pero a la gente ¿qué tienen en el alma? Pero a la gente le da miedo, tiene familia. Pues y obviamente, por eso. Sí, obviamente no lo piensan de esa manera, Lili. Probablemente tú, Brice, tu servidor, lo hacemos, ¿de acuerdo? Conocemos el medio. Hay gente que no conoce este medio y obviamente le da miedo, teme por los suyos. Eduardo, perdón. No, por favor. En el lugar que estabas, ¿percibías algunos sonidos? ¿Había más gente o estaban en un lugar retirado? ¿Cómo fue la percepción ahí del lugar? Se sentía como lejos, apartado de la ciudad, en donde había muy poca luz. Se oían unos marranos, venían perros, e inclusive entraba un perro allá adentro. En la mañana cantaba un gallo y un burro gritó a unas 4 de la mañana, porque dejaban el radio prendido, entonces más o menos oyes en las estaciones te dicen las horas y más o menos vas hilando. Ya como eso de las 4 de la mañana, regresó el tipo el que estaba negociando conmigo, y me dijo: Eduardo, ya cambió tu vida, tienes una oportunidad de vivir. Y obviamente pagando esa cantidad. No, pues yo sentí un aliento de vida, pues como me lo dijo, ¿no? Él no era el que quería lo del secuestro, el que él tenía como que dentro de la misma banda habían 2 o 3 intereses, ¿sí? No estaban empatados en lo mismo. La guerra psicológica, fíjate, es que vamos, digo, ahora sí que aquí está la experta. O sea, cómo fueron jugando emocionalmente para ir moviendo todo, claro, ¿sí? Y obviamente también para buscar la posición de despistar, porque con esa finalidad lo hicieron, ¿estamos de acuerdo, Lili? Sí. Siempre suelen tener errores, o sea, pero tienes que ser demasiado analítico para captarlos. Para empezar, si algún día secuestran a alguien que nos esté viendo en casa, que esperemos que no. Esperemos que nunca. Que no suceda. Pero consideren que en todo momento les van a decir, la policía está coludida con nosotros, tenemos gente y vamos a saber en el momento en que vayas a denunciar. O si ya están con la policía, ustedes, bueno, la familia, están haciendo negociaciones y todo, ya fuiste a denunciar, ya lo sabemos. O sea, te van a decir eso, es mentira. Tienes más posibilidades de vivir si denuncias que si no denuncias. Y si alguien ha sido víctima de delincuencia, de secuestro o de cualquier otro delito y no ha tenido un buen servicio, acudan a la visitaduría que está dentro de las fiscalías. O de cada una de las procuradurías. Ajá. Y denuncien. O sea, es su derecho. Lo que pasa es que si no denuncian también a esos malos... A veces nos cuesta trabajo hacer conciencia y presentar una denuncia, pero una denuncia puede salvar vida y muchas vidas, porque obviamente esto es una prueba de que ya hay mucha gente en prisión por ese tipo de ilícitos. Eduardo, nos quedan 3 minutos. ¿Qué te gustaría decirle a toda la gente que nos ve en la República Mexicana? Que todos debemos de tener un compromiso moral, social, espiritual, y no dejar que nuestra siguiente generación se pierda como está siendo perdida esta. Tenemos mucha parte de culpa viendo las edades de los que ahí participaron, 17, 15, 12, 8 años, pero eran chavos. Esos muchachos, ¿en dónde estaban? ¿Dónde estábamos nosotros cuando esos muchachos
necesitaban de ayuda. Sus familias, ¿no? Sus familias. Entonces, pues sí buscaron obtener dinero fácil con una mentalidad de otro que le está inculcando, tener dinero fácil y llegar a esto. Yo es lo único que quisiera. Universidades, religiones, todos debemos hacer nuestra chamba. Lo que tú dijiste ahorita me gustó, o lo que dijo el licenciado. Hay que engranar el gobierno con la ciudadanía. Tenemos que engranarlos, tenemos que ser uno mismo. De lo contrario, siempre vamos a estar nada más señalando y señalando y señalando. Hay que proponer con propuestas y llevándolas a cabo. Es como podemos sacar. Hay que trabajar, no nada más platicar. A nuestro país adelante. Así es. Nos quedan 2 minutos. Brice, conclusiones. Bueno, pues es muy lamentable. Muchas gracias, Eduardo, por compartirnos esta historia que debe ser muy difícil y obviamente la vida te ha cambiado, supongo, tremendamente, así como toda la gente que ha padecido de este mal. Invitarlos, como decías, a que denuncien. A lo mejor a veces hay casos en los que sí se tardan demasiado, pero que tengan la esperanza de que sí hay buenas autoridades, ¿no? Dentro de tanta cosa feita que hay. Conclusiones. Sí, ¿no? Eduardo, vas a salir adelante, vas bien, y toda la gente que es secuestrada puede salir adelante. Ojalá que el presidente de la República pueda darte una cita, a lo mejor a través tuyo, para no decir tu nombre. Es necesario que le den un reconocimiento por el valor que ha tenido. Yo creo que el valor ya lo tiene desde el momento que está aquí, y ese es un reconocimiento de todos nosotros. Sí. Pues yo mi conclusión es darte las gracias, darle las gracias también a la autoridad. Eduardo fue rescatado 21 horas después de que fue secuestrado y regresó sano y salvo. En ese operativo se rescataron a 4 víctimas más que en ese momento estaban privadas de la libertad. Ojalá y todos los días podamos decir que los buenos ganaron sobre los malos. Pensemos que tenemos que seguir luchando y denunciando a los malos para que seamos malos buenos. Eduardo, mi respeto y mi gratitud. Gracias por lo que nos enseñaste. A ustedes, gracias por haber recibido más una emisión de Quien Resulte Responsable. Vicente Velasco, buenas noches. Gracias, Señora Fernández, gracias. Gracias. A usted. Gracias, Federico. Muchas gracias. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.